Hoy los envío un saludo especial a todos los padres del mundo, especialmente a los de Cuba, porque en una fecha semejante, hace 56 años, se hizo la recogida más grande que se puede hacer en cualquier parte de personas que fuimos conducidos a un campo de concentración en la provincia del entonces Camagüey, en Cuba, hace hoy 56 años. Pero son hechos que no podemos olvidar, aunque no guardemos rencor, para evitar que otros lugares les suceda lo mismo que nos sucedió a nosotros. En Cuba, la gente creyó en lo que muchos prometieron y lo que llegó a suceder solo fue que convirtieron a Cuba en un infierno. Y antes de Cuba ser un infierno, porque fue una época temprana de la revolución, nosotros fuimos conducidos a un infierno, estando vivos en la tierra, llamado UMAP, un campo de concentración. Esas siglas quieren decir Unidades Militares de Ayuda a la Producción. De militares no tenían nada, porque en un ejército se jura bandera. Nosotros nunca juramos bandera. En un ejército se entrenan en las armas a los que allí van. A nosotros no nos enseñaron a manejar ni siquiera un revólver. Nosotros fuimos catalogados para ello la escoria, lo peor del país. Y fuimos conducidos a Camagüey el 20 de junio de 1966. Fue una recogida inmensa, casi 25.000 jóvenes y no jóvenes, porque aquello no era un llamado al servicio militar como quisieron aparentar. Fuimos conducidos a ese tétrico lugar. El mundo lo desconocía. En aquellos tiempos no había lo que hoy hay, que es la forma rápida de comunicarse, los teléfonos inteligentes. Fuimos aislados y como testigos presenciales de nuestros hechos, de las torturas y los desmanes que recibimos allí, solo tuvimos a los haitianos, a los cuales yo personalmente les agradezco mucho por su apoyo, porque aunque no podían hacer nada, nos apoyaban. Y eso es de agradecer. En un día como hoy, 19 de junio, porque el 20 fue el día que nos llevaron para Camagüey como bestias de corral, y así fuimos tratados. Como un día, como hoy se recogió en Cuba casi 25.000 hombres, como ya dije. Y digo se recogió porque muchos fuimos citados por el comité militar. Pero antes de ser citados por el comité militar, ya habíamos sido entregados con todos nuestros datos por los comités de defensa de la revolución, que dicen son ajenos al Estado, al gobierno, y es mentira. Los comités de defensa de la revolución son un organismo más, y es el peor organismo de represión y de información que tiene Cuba, dándole información diaria a la seguridad del Estado. Para eso se crearon. Entonces, fuimos citados por el comité militar
¿Para qué? Para aparentar que aquello era un llamado del servicio. Pero no fue un llamado, fue una recogida. Hubo dos. Una el 29 de noviembre de 1965, de más de 5.000 hombres. Le siguió la recogida del 19 de junio de 1966, de más de 25.000 hombres. Era tan grande que no alcanzaba el transporte para realizarlo el mismo día. Una parte fuimos conducidos el día 20 y otra fue dejado para el día 24 de junio. En dos grandes recogidas. Recogida hubo una, pero traslado hacia ese lugar infernal hubo dos en ese momento. Tuvieron que dividirla. ¿Por qué sucedió eso? Primero, éramos personas que no simpatizábamos con la revolución. Y se nos dio el nombre de lacra social. Y el pueblo de Camagüey estaba aterrorizado con nuestra presencia. Hasta que se dieron cuenta que no era verdad aquello. Y nos abrieron las puertas como familia. Al pasar los meses, después de conocernos, y se lamentaron de nosotros. Se lo agradezco mucho al pueblo de Camagüey, a esa provincia, que aunque fui cautivo por más de 2 años, agradezco su hospitalidad. A los vecinos de allí, a quienes tuvieron contacto con nosotros. Allí fueron enviados, o fuimos enviados, más de 30.000 personas a más de 300 reclusorios construidos en esa ciudad de Camagüey, explícitamente Camagüey, para ponernos a trabajar a nosotros, forzados, y por lo tanto consideramos que fue un campo de concentración. Solo se habla de los campos de concentración de Adolfo Hitler y de Joseph Stalin. Los de Hitler, todos los conocen. Los de Stalin también todos los conocen. Pero el de Cuba, unos lo ignoran, otros lo quieren ignorar, por conveniencia quizás, y otros que desgraciadamente no lo conocen porque ellos han querido ocultarlo, porque debe darle vergüenza en pleno siglo XX y después de los campos de concentración de Adolfo Hitler y de Stalin en Cuba, si haya atrevido un señor como Fidel Castro a construir un campo de concentración donde hubo muertos, más de 200 muertos de diferentes maneras. Hubo torturas. No vamos a decir que a la envergadura de aquellos campos de la Siberia donde se llamaba Gulag. No, es claro que no. Ni tampoco a los de Adolfo Hitler. Los de Adolfo Hitler le llaman criminales que fueron de derecha. Dice que fueron de derecha. Pero ese partido, Hitler, que fue el que lo fundó, le puso el nombre de Partido Nacional Socialista Alemán. Nacional Socialista. Dicen que fue de derecha. Aceptemos que fue de derecha. Ok, correcto, lo acepto. ¿Y el de Stalin? ¿Era también de derecha? No, ¿verdad? Stalin era comunista y duró desde 1930 hasta 1960. 5 años después, Fidel Castro fundó uno en Cuba. No de la misma envergadura, claro,
eran otros tiempos. Pero así se escribe la historia. Entonces yo veo a la gente hablando de derecha y de izquierda. ¿Qué diferencia hay? Vamos a poner como dice la gente. Hitler era de derecha, hizo campos de concentración, acabó con mucha gente. Y Stalin era también de derecha. Stalin era de izquierda. Por lo tanto, la izquierda y la derecha, cuando son extremistas, son los mismos. Dejémonos de engañar más. De eso de izquierda y derecha no existe. Eso existe solamente para confundir la mente de los demás. No se dejen engañar. Existen los que construyen y los que destruyen. Los que destruyen, lo mismo son de derecha que de izquierda. Extremistas, dictadores, tiranos. Los que crean no tienen nombre. Son aquellos gobiernos que permiten que las personas vivan decentemente, honradamente, de acuerdo a su trabajo, a las posibilidades que tengan, que puedan tener su propia empresa, su propio pequeño negocio, o ser empleados decentes y honrados y respetados. Esos son los dos grupos que deben existir: los que crean y los que destruyen. Los que destruyen son las extremas derechas y las extremas izquierdas. Los que construyen, no le demos ninguno de esos dos brazos. No tienen nombre. Son gobiernos democráticos que se dedican a defender los derechos del pueblo. ¿Por qué fuimos conducidos allí? Por muchos motivos que ellos quisieron nombrar. Muchos homosexuales. Fueron 5 o 6 mil homosexuales a aquel lugar, trasladados injustamente. Y hoy no, dicen acusar a los homosexuales, pero su homofobia sigue siendo grande. Las instituciones fraternales fueron destruidas en ese momento. Se acabaron. La juventud masónica, la juventud de los hijos de los caballeros de la luz y otras más de las sociedades en aquel momento. Y todas las juventudes religiosas de cualquier índole fueron conducidos allí. Era una forma de destruir la sociedad existente en ese momento. Y lo lograron. Engañaron y siguen engañando, aún en la actualidad. Entonces, esa fue la izquierda comunista de Fidel Castro, no la derecha. La derecha en Cuba nunca hizo campos de concentraciones, desde Huelva en el tiempo de España, que costó miles de vidas. En ese lugar, para ser breve, porque esto es extenso, hubo más de 200 muertos. Hubo grandes torturas, inimaginables, sobre todo los testigos de Jehová, que ahora hablaré de ellas. Hubo más de 200 muertos en distintas formas. Hubo un fusilado llamado el Egua, porque era santero, y eso era un pecado, una religión más. Hubo muchas personas que dejaron morir por falta de atención médica. No se ocuparon de ello y murieron. Y muchos que se suicidaron y otros que salieron de allí enfermos de la mente por los suplicios allí, por las bestialidades de allí. El primero que nombré, el Egua, llegó allí fuerte y era un joven ejemplar, pero se enfermó allí por los maltratos, por las necesidades que se pasaban allí. Enfermó
y ya no tenía fuerzas para trabajar. Y un sargento nombrado Basulto, insultándolo, lo arrastró hasta la fila que ya estaban formados en sus compañeros para ir para el campo a trabajar forzados. Y allí lo humillaba, lo maltrataba y llegó a darle un bofetón, una galleta, que ningún hombre puede permitir que le hagan eso. Y defendiendo su dignidad y su honor, se defendió, cogió un machete y agredió al sargento Basulto, que lo dejó inutilizado para toda la vida. Le costó morir en el paredón de fusilamiento. No lo llevaron a ningún lugar, lo llevaron de allí preso en ese momento. Lo tuvieron, no sabemos ni por dónde. Unos días después, el campamento, o el reclusorio, mejor dicho, amaneció rodeado de soldados. Al poco rato llegaron con el EGUA. Tenían convidado a ver la ejecución a todo el caserío llamado en la tumba. Se le llamaba así, el caserío La Tumba. Qué nombre para fusilar a una persona. Y allí, ante todos sus compañeros, ante los vecinos del Batey La Tumba y ante su padre, el EGUA fue fusilado por el fiscal David Laroche, que fue quien dirigió el paredón de fusilamiento y le dio el tiro de gracia. ¿Qué necesidad tenía ese hombre de ir a morir allí así, por caprichos de una revolución nefasta? Tenemos de los muchos casos que dejaron morir por falta de atención médica. Uno, en el reclusorio 4 de Florida. Ese muchacho se llamaba Sandalio Padrón y era del municipio de Winnie, al sur de La Habana, hoy Mayabeque. Estaba allí tranquilo, jaraneando, pero le llegó una noticia que la madre estaba grave. No lo dejaron ir a verla, ni solo ni acompañado, y él se escapó. Estuvo allí hasta que la madre murió. Se entregó a las llamadas autoridades del municipio. Fue conducido a la cabaña y allí lo destrozaron a golpes. Cuando llegó al campamento nadie lo conocía. Nadie hacía caso. Allí solamente los compañeros de él y el sanitario se ocupaban con lo poco que podían, pero él no sanaba. Hasta que un día un teniente le hizo caso al sanitario, buscó un tractor para llevarlo a una unidad médica y en el camino murió. Así es. No solo los muertos fueron allí. También tengo noticia de un muchacho que era monaguillo en Letrán, La Habana. Pertenecía a la Juventud Católica y fue conducido allí en el mes de noviembre. Pero cuando él vio aquello como era, se escapó. Se fue para La Habana y saliendo el 24 de enero de 1966 de casa de la madre, lo balacearon. Duró 2 semanas más en el hospital, pero no se escapó. ¿Cuál era su delito? Ser católico. ¿Cuál era el de EGUA? Ser santero. ¿Cuál era el de Padrón? Ir a ver a su madre que estaba muriendo. Esos eran los delitos que habían cometido. Es duro, ¿verdad? Pero pasó. Luego,
las torturas a diario. El que no cumplía una norma lo ponían toda la noche en un hueco lleno de agua hasta el cuello. Por la mañana lo sacaban de allí y tenía que irse para el campo a trabajar. Tal vez no me lo crea, pero todavía quedan muchos testigos, como yo, vivos, que podemos testificar eso. Y así muchos más. Personas que se autoagredían porque no podían más y es la única forma de no ir al campo a trabajar. Entonces, los que más sufrieron fueron los testigos de Jehová en varias unidades, sobre todo en la famosa Manga Larga. Los testigos de Jehová fueron sometidos a terribles torturas. Aún quedan vivos que pueden decirlo y aún quedamos vivos que podemos testificarlo. En esa unidad en ese reclusorio de la 37 había 27 testigos de Jehová. Cuando se levantaban, no marchaban. Esa era su religión. No porque lo iban a obligar. Le caían a palo. Sangraban. Llegó el momento que había un cuartico pequeño que no tenía techo y el piso era de tierra. Lo introdujeron allí. Mucho frío, un frío enorme. Y por la madrugada le echaron agua por encima, que no había techo, para mojarlos a todos. Y así lo hicieron. Y así se enfermaban. No tenían comida prácticamente porque nosotros pasábamos hambre con la ración que nos daban y a ellos le daban la mitad. Entonces se debilitaron grandemente y fueron enganchados, guindados a la cerca de púa de 30 pelos de alambre. Lo guindaron allí porque ya ellos no podían estar en pie, tratando de doblegarlo, pero no lo lograron nunca. Esos jóvenes estuvieron a punto de convertirse en mártires, porque héroes fueron y no claudicaron. No sabía qué era peor, si los pinchazos que recibían en aquella alambrada, si el martirio de estar allí guindado, o los mosquitos que eran infernales durante todo el tiempo. Se dieron cuenta que aquella gente se iba a morir y tenían temor que allí fuera una inspección. Y empezaron a darle comida, pero ya no podían tragar. Tuvieron que alimentarlo con sueros para que cobraran vida. Después que eso pasó, fueron llevados para el presidio modelo de Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud, condenados a 10 años de prisión, solo por ser religioso, sin celebrarle juicio, porque allí fuimos prisioneros, todos, sin celebrarnos un juicio. Si ser afeminado, a lo que hoy llamamos gay, si pertenecer a una religión o alguna institución fraternal o a otra sociedad cualquiera era un delito, ¿por qué no se nos celebró juicio? No, porque era más fácil aparentar que se estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio. Falso, aquello no fue llamado,
fue una recogida. No vamos a hablar más ahora ya de Luma. Con esto es suficiente. Pero hay que tener presente hoy que Cuba entera se ha convertido en un humano. Nosotros carecíamos de medicina, de alimento, de todo lo que se llama que necesita un ser humano para vivir. Y hoy Cuba está así. Desde que llegamos allí no tuvimos luz eléctrica, porque estábamos en los recónditos de Camagüey, en todo Camagüey, en muchos lugares que no era muy recóndito, pero tampoco había luz eléctrica. Teníamos que alumbrarnos con chismosas, unas lamparitas que fabricábamos nosotros mismos. Y nos perjudicaba en la respiración y nos poníamos roncos. ¿Cómo está Cuba hoy? No tiene electricidad, no tiene comida, no tiene medicina, no tiene nada. No tienen salario porque viven con un salario mínimo. Y por lo tanto lo que trabajan no les alcanza para vivir. Y con lo que ganan no pueden comprar. Y en muy pocos lugares se puede conseguir algo para sustentarse. Por lo tanto, Cuba entera hoy ha pasado a ser un UMAP, un campo de concentración. Cuba entera es un campo de concentración. Y desgraciadamente mucha gente lo apoya todavía y lo ignoran y quieren ignorarlo. Cuba es un gran campo de concentración, una prisión inmunda donde las personas no soportan más, donde son encarcelados por gritar libertad, donde tienen hasta niños menores de edad, porque tomaron una foto en la manifestación del 11 de julio, o donde gritaron libertad. ¿Saben lo que es que se le prohíba a un ser humano gritar libertad? Sin embargo, nadie los acusa. El pueblo está desesperado. Y si actualmente van a hacer allí un examen psiquiátrico a cada habitante, el 70% de la ciudadanía cubana está enferma de los nervios, como pasó en el Sumá, que muchos salieron físicamente torturados, maltratados, pero mentalmente enfermos. Muchos salieron así. No se tuvo en cuenta. Cuba es un gran manicomio, una gran cárcel. Y no quieren verlo. Y aún hablan en nombre de la revolución. Y aún defienden los derechos humanos, si no consideran que la gente de su pueblo son seres humanos. Son traidores a la moral y a la dignidad del pueblo. Esos son. Por lo tanto, nosotros, desde noviembre de 1965 hasta junio de 1968, fuimos cautivos en un campo de concentración, carentes de todo. Pero Cuba en general hoy lo está. Fue un día de los padres cuando nos mandaron las certificaciones por el comité militar, o se pusieron a recoger a los que cantaban canciones del John Lennon, de los Beatles, cuando los que bailaban rock and roll. Todo eso era un delito. Lo recogieron en cualquier hora de la noche, o con una perseguidora que los llamaba, entra aquí, y se lo llevaban, y al otro día, el 20 de junio y el 24, fueron conducidos para Camagüey. Así fue. Por eso le digo que esto es una gran recogida de más de 25.000 hombres. Destino Camagüey. Delito, ya se los dije. Juicio, ninguno. Fuimos condenados sin delito. Y por lo tanto, la culpa, la deshonra, debe caer en ese gobierno impune que no se atiene para nada
las necesidades del pueblo. Creo que es suficiente. Condenemos a la SUMAP, condenemos los hechos que están ocurriendo en Cuba, donde vemos que miles y miles y miles de cubanos huyen del paraíso que les prometió Fidel. Ese paraíso se convirtió en un infierno. Primero nosotros vivimos en la SUMAP un infierno estando vivos. Y hoy Cuba en general está en un infierno creado por los socialistas, por los izquierdistas. No se dejen engañar más. Todo es mentira. La izquierda es una institución para esclavizar a los pueblos en nombre de la libertad. Creo que es suficiente. A todos los padres, gracias por escucharme, a los que no son padres o a las que sean madres, a la ciudadanía. Gracias a todos. Y tengan en cuenta lo que les puede ocurrir en un momento dado. Los países de América están cayendo bajo esa promesa que nunca van a ver cumplida. Es así. Prueban y luego no pueden salir de ella. Y prueban porque muchos gobiernos llamados de derecha explotan a los pueblos también y no los consideran. El pueblo se aburre y prueba otra cosa. Ellos aprovechan las circunstancias y así llegan al poder. Y siempre los pueblos siguen siendo víctimas. Despertemos, pueblos del mundo, y hagamos nuestro propio gobierno, aquel que nos permita vivir independientemente, aquel que no nos prohíba gritar libertad. Ese es nuestro gobierno, ni de derecha ni de izquierda. Gobierno racional, gobierno de libertad, gobierno de democracia. Ese es nuestro gobierno, sin nombre, sin apellido. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Hasta pronto.